Antes de ver el vídeo, por favor suscríbete a este canal y activa la campanita para no perderte de ningún vídeo que suba. Muchas gracias. En el vídeo anterior abordamos algunas de las tragedias más impactantes del sexenio en turno. En general, tocamos puntos muy importantes que han afectado gravemente al país, pues, aunadas a las tragedias, también se hallan prácticas poco fiables que el gobierno mexicano puso en marcha. Ahora es el turno de hablar del sexenio de Felipe Calderón, uno de los más violentos en la historia de México y que ha dejado a su paso heridas en la población mexicana que aún no sanan. En este vídeo te presentaré algunos hechos impactantes que ocurrieron durante el sexenio de Calderón, destacando por ser extremadamente polémicos y sobre todo demasiado crudos de escuchar. Cabe aclarar que esta sección no se enfoca en hacer quedar mal a un partido político y enaltecer a otro, pues todos han dejado en la ruina a México por igual. Sin más por el momento, I Goyo Destroys presenta 9 tragedias ocurridas en el sexenio de Felipe Calderón. Número 9. En febrero de 2006 ocurriría un incidente dentro de la mina Pasta de Conchos, una mina de carbón ubicada en el estado de Coahuila. Una explosión de gas metano destruiría varios túneles que conectaban con la superficie, dejando a los trabajadores encerrados cientos de metros bajo tierra. A pesar de que Felipe Calderón aún no tomaba el puesto de presidente de la República, el incidente también involucró a su gobierno, pues, entre muchas irregularidades, los 65 mineros jamás fueron rescatados. Entre los años 2006 y 2007, solo 2 cuerpos de los mineros fallecidos fueron rescatados, a pesar de que el gobierno se comprometió en rescatar a los 65 mineros, o por lo menos lo que quedaba de ellos. La realidad es que después de un tiempo dejaron de buscarlos. Entre miles de excusas, procesos burocráticos y mal manejo de información, los mineros de Pasta de Conchos quedaron sepultados para siempre. Número 8. La crisis económica del 2008 fue el evento más importante de la primera década del siglo XXI. La caída de la bolsa en Estados Unidos y la explosión de la burbuja inmobiliaria afectaron directamente a la República Mexicana, pues la dependencia de Estados Unidos provocó una fuerte recesión en todo el país. La industria exportadora sufrió graves daños y el peso se devaluó considerablemente, lo que provocó el aumento de los precios de la canasta básica, además de que casi 1 millón de personas se quedaron sin empleos. El gobierno de Calderón buscó establecer varias estrategias para minimizar los daños de la crisis, pero los resultados no fueron positivos, pues los niveles de pobreza aumentaron y varias industrias tuvieron que cerrar sus puertas. Según el gobierno de ese entonces, las medidas sí sirvieron y México logró resistir el terrible daño, pero las estadísticas muestran otra perspectiva. Según varios expertos, este evento solo representaba un mal augurio de lo que se avecinaba. Número 7. En abril de 2009 ocurriría un evento sin precedentes en la historia del país, pues iniciaría la epidemia de la influenza H1N1. La propagación de esta enfermedad fue rápida, ya que el contagio de la gripe se extendió por casi todo el país y, posteriormente, por el resto del mundo. El gobierno de Calderón tendría que hacerle frente a una pandemia, por lo que se implementaron varias medidas en pos de prevenir el aumento de contagios, pero para sorpresa de pocos, estas no funcionaron. El gobierno ordenó repartir miles de cubrebocas entre la población capitalina, pero estos no fueron suficientes, pues el número de cubrebocas repartidos era muy inferior al de los habitantes de la Ciudad de México. También se ordenó el cierre de centros de convivencia y escuelas, provocando un paro que afectaría nuevamente a la ya de por sí lastimada economía mexicana. El fin de este evento llegaría hasta septiembre de 2010 y, a pesar de tener menor duración a comparación de la cuarentena por la que pasamos recientemente, la influenza H1N1 golpeó fuertemente al país. Número 6. En el puesto número 6 se encuentra el ataque dirigido al Casino Royale, un club de apuestas ubicado en Monterrey. En agosto del 2011, un grupo de personas armadas irrumpieron dentro del lugar, dispararon y golpearon a quien tuviesen al frente para posteriormente prenderle fuego al edificio usando bidones de gasolina. Varios testigos lograron huir del lugar antes de que las llamas alcanzaran proporciones alarmantes, pero algunos no tuvieron suerte, pues terminaron muriendo debido a la falta de oxígeno.
Este atentado fue uno de los más importantes en el sexenio de Felipe Calderón, pues demostraba las consecuencias de su incitación a la fallida guerra contra el narco. También se ha mencionado que el ataque se realizó porque los dirigentes del lugar no quisieron pagarle al crimen organizado, además de que el casino sufrió atentados meses antes de la masacre, probablemente en consecuencia a las negativas de realizar los pagos. Número 5. En la posición número 5 tenemos un caso por demás impresionante, pues 2 secretarios de gobernación fallecieron durante el sexenio de Felipe Calderón. Lo más impactante es que ambos perecieron debido a un supuesto accidente aéreo. Juan Murillo fue secretario de Gobernación de Calderón durante el 2008 y fallecería en noviembre de ese mismo año cuando el avión en el que viajaba se estrelló entre el Anillo Periférico y Paseo de la Reforma, en plena Ciudad de México. Junto a él fallecieron otras 7 personas que le acompañaban en el vuelo. Al principio, el gobierno, decidido, investigó el suceso a fondo, pero después de un tiempo mencionaron que todo se encontraba en perfecto estado y el accidente probablemente ocurrió por negligencia de los pilotos. Inesperadamente, en noviembre de 2011 y 3 años después de la muerte de Murillo, el secretario de Gobernación, José Blake Mora, también falleció por un accidente aéreo. Según se cuenta, su helicóptero se estrelló debido a las condiciones meteorológicas. El gobierno también se comprometió a investigar el asunto, pero todo terminó en un incidente más, y no se volvió a hablar del suceso. Cabe aclarar que el helicóptero en el que se transportaba Blake Mora pertenecía al ejército mexicano y, según se dice, se encontraba en excelentes condiciones. Número 4. En el año 2008, Maricela Escobedo pasó por un evento traumático, pues su hija, de tan solo 16 años de edad, fue privada de la vida. Maricela buscó durante mucho tiempo al criminal y cuando finalmente lo atrapó, un tribunal lo dejó ir porque supuestamente no habían pruebas. Desde ese momento, Maricela se convirtió en un símbolo de lucha y perseverancia, pues nunca se cansó de pedir justicia y de buscar que el fallecimiento de su hija no quedase impune. Después de meses de lucha y de protesta, Maricela se instaló frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua en forma de huelga y, según sus propias palabras, ya había sido amenazada de muerte, pero ella quería que le quitasen la vida frente al Palacio de Gobernación para dejar en vergüenza al gobierno. Finalmente, las palabras de Maricela se hicieron realidad, pues fue ultimada de un disparo en la cabeza en diciembre de 2010 frente al Palacio de Gobernación de Chihuahua. Este evento causó un gran revuelo, y se mencionó que el asesino de la hija de Maricela fue el que planeó el atentado. Cuando los familiares de la valiente mujer siguieron buscando justicia, el gobierno les dijo que el asesino de Maricela y su hija murió en un enfrentamiento con el ejército. A pesar de la impunidad y la injusticia, la figura de Maricela sigue siendo un estandarte entre la población. Número 3. La guardería ABC fue otro de los eventos más terroríficos durante el sexenio de Felipe Calderón, pues aproximadamente 49 niños fallecieron a causa de un incendio ocurrido dentro de la guardería. Según las versiones oficiales, el fuego iniciaría dentro de una bodega de las instalaciones, expandiéndose rápidamente por todo el edificio. Al parecer era la hora de la siesta, por lo que la mayoría de los pequeños inocentes se encontraban indefensos y durmiendo, por lo que el fuego los atrapó desprevenidos. También se dice que el incendio inició la propagación de gases tóxicos debido a la quema de materiales como poliestireno, por lo que el sitio se convirtió en un verdadero infierno. La mayoría de las víctimas fallecieron por estos gases, mientras que otros fueron consumidos por las llamas. Afortunadamente, algunos niños lograron sobrevivir de aquel monstruoso incidente, aunque con quemaduras importantes e intoxicación por humo y los gases antes mencionados. La población mexicana se encontraba en el filo del asiento, pues se necesitaba saber quién era el responsable de este suceso. Pronto comenzaron las investigaciones y se descubrió que algunos funcionarios involucrados en la guardería eran muy cercanos a Felipe Calderón y su esposa. También se acentuó que la guardería no contaba con las medidas apropiadas en caso de incendios y sobre todo que era financiada por el gobierno. Número 2. En mayo de 2012 se haría un descubrimiento impactante, pues en Cadereyta, zona ubicada en Monterrey, se descubrieron 49 torsos humanos. Un tétrico paisaje mostraba a estos 49 restos humanos sin miembros ni cabeza y con muestras de haber sido torturados. Después de un arduo proceso de investigación, se descubrió que se trataban de migrantes desaparecidos.
Todos ellos habían sido exterminados de una forma abominable. Se crearon varias hipótesis sobre este asunto, pero no se ha podido dar un veredicto definitivo. Varias familias de los migrantes desaparecidos llegaron a México para reconocer los restos de sus seres queridos, pero algunos solo se encontraron con féretros cerrados a cal y canto. El propio gobierno les dijo que no los abrieran y las familias tuvieron que conformarse con enterrar un féretro en el que no sabían si era su familiar el que yacía dentro. Otros aún siguen esperando poder identificar los restos. Sin dudas, un acontecimiento sumamente aterrador que no se le desea a nadie. Número 1. En el puesto número 1 se encuentra la guerra contra el narco, un suceso en la historia de la República que cambiaría la vida de la población para siempre. El entonces presidente Felipe Calderón decretaría una guerra contra el crimen organizado, en la que movería cielo, mar y tierra para atrapar y encarcelar a los criminales. Esta declaración saldría cara, pues comenzaría una barbarie en la que miles de personas murieron y muchos más siguen desaparecidos. Es bien sabido que esta estrategia para reducir la violencia solo la enardeció más, dejando secuelas que se percibieron durante el sexenio de Peña Nieto e incluso pueden percibirse en la actualidad. Esta guerra fallida, como se le conoce comúnmente, fue la peor tragedia que pudo haber sucedido en este sexenio. ¿Qué opinas de esas tragedias? ¿Cuál sexenio ha sido peor? ¿El de Andrés Manuel López Obrador o el de Felipe Calderón? Dímelo en la sección de comentarios. Muchas gracias por haber visto el video, ya sabes, dale like, compártelo, suscríbete, sígueme en mis redes sociales, las puedes ver en pantalla y las encuentras en la descripción. Apoya el canal para aparecer aquí al finalizar los videos. Por mi parte, eso sería todo. Yo soy Aigo Destroys, tengo a los mejores seguidores del mundo que son ustedes, muchas gracias.